Bien, entonces nosotros habíamos avanzado en las 5 primeras clases hablando desde la creación de Dios, desde la existencia y la naturaleza de Dios, hasta un tema que es particularmente interesante, que es la revelación y la progresividad de la revelación divina. A ver, seamos realistas, ¿por qué estamos aquí? Ustedes ya no son niñas o niños de 12 años que la mamá o el papá los manda casi que al braveo a hacer la catequesis. Ustedes son personas adultas que están aquí de algún modo u otro, espero yo, por voluntad propia, por iniciativa propia. Ciertamente eso configura una predisposición totalmente distinta a la de un joven de 12 años que va a prepararse para recibir los sacramentos. Es distinto, porque primero, más uno de ustedes ya cumple más de 20 años, eh, qué bestia, qué viejo que me siento, pero bueno, cada uno de nosotros ya ha pasado los 20 años, ya está, ha vivido cosas, ha experimentado cosas, tanto en su vida cotidiana como en su vida espiritual. Entonces no es la misma predisposición de un joven que se presta a conocer sobre Dios a de una persona adulta. Ahora, ¿eso puede ser muy bueno? Sí, puede ser también malo, porque como yo siempre lo he dicho, solo hay una cosa más difícil en la vida que aprender algo. Y lo único más difícil que aprender es desaprender. Cuando nos toca a nosotros despojarnos de algo que se nos ha hecho costumbre, despojarnos de algo que se nos ha hecho cotidiano, rutinario, para adoptar o para emprender una nueva costumbre. Pienso en el ejemplo cuando estamos en un trabajo y nos cambiamos de trabajo. Dios mío, los primeros días de adaptación es un problema. O cuando se graduaron del colegio y pasaron a la universidad. O sea, eso toma su tiempo, toma su proceso de adaptar. Hay cosas, costumbres, hábitos que hay que desaprender y otros que hay que adquirir. Lo mismo pasa a nivel de la fe. Lo mismo pasa a nivel de la fe, lo mismo pasa en cuestiones espirituales y en cuestiones de nuestra religión. El hecho de que ustedes son personas adultas prefigura una disposición distinta respecto al conocimiento de las cosas de Dios. Partimos del hecho de que a muchos de nosotros durante muchos años se nos enseñó, se nos inculcó, se nos formó o se nos dio a conocer que tener fe implica cerrar los ojos, alzar los brazos al cielo, confiar en Dios y esperar que lo que venga. No es tanto así la fe, porque vista de esa manera pudiéramos confundirnos y pensar la fe como un acto irracional. Es decir, que todo aquello que requiera que renunciemos a nuestros sentidos para poder acoger algo que está por encima de nuestro entendimiento, eso es de Dios y eso tenemos que creerlo por fe. Como les he dicho desde la segunda clase, ante todo, la fe es un acto racional. La fe no es irracional, la fe es racional. Y al ser racional, la fe puede y debe ser entendida por el cristiano. Debe ser entendida. Claro, hay límites en la fe, por supuesto. Hola, Keila, encienda la camarita. Eh, ¿Hay límites en las cuestiones de la fe? Claro, por ejemplo, el mismo Jesucristo, que es el máximo revelador de la naturaleza de Dios, nos ha dicho en las Sagradas Escrituras, al Padre nunca nadie lo ha visto, nunca nadie ha visto a Dios, ¿sí? Solo el Hijo del Hombre y a quien Él quiere revelárselo. Entonces, ciertamente, nadie ha visto cara a cara a Dios en su persona divina, pero creemos que existe. Ustedes dirán, ¿creemos que existe Dios por fe? No, hay argumentos razonables también para creer en Dios. Lo vimos en la primera clase, el principio metafísico de la causalidad. Hay una causa primera que ordena la creación en torno a un hacedor, a un punto inicial, a un creador. A ese creador nosotros los cristianos le llamamos Dios. Muchos filósofos le llaman la deidad y muchos otros cobardes simplemente dicen, ah, no, aquí existió la teoría del Big Bang, todo nace a partir de la casualidad, y lo que no se han puesto a pensar es que la misma teoría de Big Bang fue desarrollada por un sacerdote católico. Entonces, todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos teológicos, filosóficos e incluso científicos llegan al conocimiento de Dios. En ese sentido, adquiere una relevancia muy importante
esta revelación de Dios, que no es otra cosa que Dios que se da a conocer a lo largo de la historia. Dios que se nos revela, Dios que se nos manifiesta a través de distintos eventos para comunicarnos algo. Dios no se revela solamente para que diga, ah, aquí estoy yo. No, Dios se revela y se da a conocer con un propósito, con un fin. Perdón que sea tan cargoso y fastidioso, pero como las clases son en vivo, tienen que tener la cámara conectada, la cámara encendida, por favor. Keila y Ariana. Entonces, Dios se revela por una razón fundamental. Habíamos dicho al inicio de la catequesis que ¿por qué Dios crea al hombre? Por amor, para manifestarnos su gloria y para hacernos administradores de la creación. Asimismo, debemos que preguntarnos ¿para qué Dios se revela? ¿Con qué propósito Dios se da a conocer? Pensemos en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros estamos conociendo una pareja, estamos enamorados, estamos ilusionados. ¿Para qué nosotros queremos frecuentar a la otra persona, salir con la otra persona, compartir con la otra persona? Lo queremos hacer para conocerlo, para saber quién es, para saber qué quiere, qué intenciones tiene, qué mensaje me transmite, etc. Lo mismo sucede. Por favor, silencien el micrófono cuando no estén hablando para que no se escuche el relajo que tengan por ahí. Ok, entonces, esa es la razón por la cual Dios se da a conocer, para que nosotros entendamos de primera mano cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros y qué es lo que nos quiere transmitir. Ok, habíamos dicho que la revelación arrancaba desde Adán y Eva, pasaba por Noé, atravesaba a Abraham, pasaba por Moisés y llegó incluso a Juan el Bautista, como lo vimos en la clase antepasada. Juan el Bautista era la persona que no siendo el Mesías anunciaba al Mesías. Él hablaba sobre lo que iba a venir, lo que iba a pasar y qué es lo que iba a ocurrir en torno a la economía de la salvación en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y habíamos dicho que el culmen de toda esta revelación, es decir, ustedes dirán, oye, Mica, ¿y para qué te la pasaste todo el tiempo aburrido hablándonos de Adán y Eva, de Noé, de Moisés, de Abraham, de Juan el Bautista? Todo para llegar a esta parte importantísima, que es el hecho sobrenatural y trascendental de la encarnación. Lo habíamos dicho la noche de ayer, que la encarnación era el hecho místico, sobrenatural, según el cual Dios, sin dejar de ser Dios, adopta y asume una naturaleza que no es propia de él, sino que asume una naturaleza humana, se hace carne, se hace hombre, sin dejar de ser Dios. Eso es importantísimo que lo entendamos. Ustedes dirán, ya, eso ya me lo dijo la catequista cuando yo era peladito. Sí, pero es importante que lo entendamos, porque es el origen de nuestra fe cristiana y es el centro y el motor a partir del cual se mueve toda nuestra fe. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿para qué es necesario Dios en nuestra existencia? Primero que Dios nos creó, ya, eso estamos claros. Pero ¿para qué necesito a Dios en nuestra vida? ¿Para qué necesito a Dios presente en mi vida? Uno va al médico cuando está enfermo. Uno no va al médico cuando está sano. Y ciertamente uno busca alivio cuando se siente incómodo, cuando se siente con problemas. Lo mismo sucede con Dios. Dios constituye para el hombre un alivio. ¿Alivio en qué sentido? Alivio físico, alivio emocional, alivio espiritual, alivio en todo sentido, pero fundamentalmente alivio espiritual. Y hay algo dentro de nuestra esencia espiritual, de nuestra alma, que es imagen de Dios, con la que todos nosotros nacemos a partir de lo que ocurrió con Adán y Eva. Ya lo habíamos visto en clases anteriores, que es el pecado original. El pecado original, que es la condición con la cual todos los seres humanos nacemos, de fábrica, así venimos, con fallas, venimos chuecos, así nacemos por definición. Venimos con esa falla inscrita en nuestra alma, que es el pecado original, el cual de un modo u otro está operando todo el tiempo para que nosotros optemos por el mal. Recuerden ustedes la segunda clase. Dios
creó al hombre por amor y lo creó al hombre para sí mismo. Dios no inscribió en el corazón del hombre el deseo del mal. Por lo contrario, Dios inscribió en el corazón del hombre el deseo del bien. Sin embargo, sabiendo Dios cómo conoce a su creación y sabiendo que somos medios pendejos, como suelo decir yo, eh, Dios advierte al hombre y le dice, a ver, hijito, tienes todo el paraíso aquí, puedes comer de todos los frutos, menos de este. Y no es en sí mismo el fruto la prohibición, sino es el hecho de que a través de esa desobediencia, el hombre iba a ser capaz de conocer el mal. Acuérdense ustedes que por mandato de Dios y por obra creacional de Dios, nosotros no fuimos creados para conocer el mal. Buenas noches, Steven, por favor, enciende la cámara. Entonces, no fuimos creados para el mal, fuimos creados para el bien. Pero por fruto de una maravillosa condición con la que Dios nos crea, que es libres, el hombre en el uso, o mejor dicho, en el mal uso de su libertad, opta por conocer el mal en contra de la voluntad de Dios. Y es así que aparece en nuestra vida y en nuestra existencia el pecado original. ¿Ya? Entonces, a partir de esta realidad del pecado original, es que todos nacimos con esa fallita que está inscrita en nuestra alma, que es aquello que nos está empujando permanentemente a cometer pecado. Es esa voz interna que tenemos todos nosotros que siempre nos dice, en lugar de hacer el bien, opta por el mal. Esa voz interna, ese es el pecado original. ¿Cómo se borra esa realidad? Se borra a través del bautismo. Sin embargo, el bautismo borra el pecado original, más no sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Es la concupiscencia. ¿Qué significa la concupiscencia? Es esa esencia propia y natural que existe en el hombre en general, a siempre optar el mal por sobre el bien. Optar por el mal que no quiere por sobre el bien que desea. ¿Ya? Y es lo que nos lleva a nosotros a cometer pecados todos los días. Todos cometemos pecados todos los días. Quien diga que no comete pecados, o sea, perdónenme, díganme dónde le pongo el altar, pero todos cometemos pecados. Pecados chiquitos, pecados medianos y muchas veces pecados más grandes. Pero todos estamos inmersos en esta realidad y en esta condición humana. Por lo cual, como les dije hace unos minutos, ¿quién busca al médico? El enfermo. Nosotros espiritualmente estamos enfermos porque tenemos esa tendencia natural siempre al pecado. Por eso Dios, en su infinita bondad y misericordia, no es que vino, nos creó y nos dejó botados ahí, mátense ustedes y vean cómo resuelven. No, Dios en su progresiva revelación nos ha ido enseñando y nos ha ido manifestando el querer de su voluntad respecto de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder salvarnos y llevar una vida medianamente bien hecha? Pero hay un problema. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Lo leímos hace algunas clases cuando veíamos el Génesis. Consecuencias del pecado original: el dolor, el sufrimiento, el trabajo como un medio para conseguir el pan a través del sufrimiento y consecutivamente la muerte. No la muerte física como un hecho intrínseco a la naturaleza humana, sino la muerte como un hecho doloroso, duro, eh, que nos arrasa por dentro. Es decir, antes del pecado original, la muerte hubiera sido simplemente un cambio de estado. ¿Ok? Entonces, si la muerte para nosotros es una consecuencia del pecado original, el dramatismo de la muerte y todas las connotaciones negativas de la muerte, para que eso no sea un mal para nosotros, tuvo que Dios obrar de alguna manera para darle un giro a eso. Porque si Dios no nos salva, el pecado original inexorablemente nos va a condenar. Porque si somos seres humanos imperfectos y siempre tendemos al pecado, ¿cuál es el destino para todos nosotros después de la muerte? El infierno. Así de simple. Pero uno se pone a pensar,
Oye, no puede ser que Dios en su infinita bondad y misericordia nos tenga condenados y nos tenga jodidos así, dispuestos al infierno. Algo debió hacer Dios para que nosotros tengamos la oportunidad de salvarnos. Y es ahí donde aparece el concepto del que hablábamos hace unos minutos, que es la encarnación. El hecho según el cual Dios, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hace uno como nosotros sin ser nosotros, porque es igual a nosotros, menos en el pecado. Porque Jesús, al aparecer como hombre, dejó de ser Dios. No, siguió siendo Dios, pero se hizo hombre tal como nosotros. Igual en todo, con cuerpo, con carne, con huesos, con sangre, con alma, pero como no dejó de ser Dios, su cuerpo y su existencia humana no pudo contaminarse del pecado. Entonces, por eso repito, aunque suene trabalenguas, Dios, sin dejar de ser Dios, adopta la condición humana, se hace carne para ser como nosotros sin ser uno de nosotros, porque es igual a todo en nosotros excepto en el pecado. Ok, y uno debería preguntarse filosóficamente, ya, ok, chévere, ya, bacán, me gustó tu discurso. Ya, ¿y de qué manera eso nos salva? ¿De qué manera eso nos libra del pecado original? ¿De qué manera eso nos ayuda? O sea, que vino Dios, se convirtió en persona, se puso a predicar, a hablar lindo, ya, bla, 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 y eso cómo nos ayuda. Espérate un ratito. Si la muerte, como consecuencia del pecado original, le imprime a nuestra existencia el dramatismo de la posibilidad de irnos al infierno y no salvarnos y que la muerte en efecto sea el final, ¿qué tenía que hacer Dios en la persona de Jesucristo? Si la muerte y el dramatismo de la muerte y con ella la posibilidad de condenarse era una realidad propia del pecado original, ¿qué tenía que hacer Cristo? Someterse a la muerte, morir y vencer a la muerte, dado que la muerte es la limitante para nosotros en el paso de la vida terrenal a la presencia de Dios. La muerte como condición negativa, como condición dramática y como impedimento de salvación, tenía que ser derrotada. ¿Qué es lo opuesto a la muerte? A ver, Astrid, vamos a inaugurarla. ¿Qué es lo opuesto a la muerte? No me dirá la vida. ¿Cuál es el acto contrario a la muerte? Ya le iba a responder la vida. No. ¿Qué es el acto contrario a la muerte? Cuando una persona se muere, la persona se muere. Esa acción de morirse, ¿cuál es el opuesto? Uy, buena pregunta. Resucitar. Ok. Ok, si el acto de derrota es la muerte, el acto de triunfo es resucitar. Y con la resurrección se vence a la muerte. Entonces, ¿alguno de nosotros era capaz de hacer eso y que tenga un efecto salvífico en las demás personas? No, solo Dios lo podía hacer. Pero claro, tampoco podía mandar a Juan el Bautista, por ejemplo, a un ser humano normal, común y corriente como nosotros, para que muera, para que resucite, venza la muerte y ya, y nosotros hubiéramos dicho, ah, ya, chévere, te aplaudo Juan el Bautista, bien por ti. ¿Y eso qué con nosotros? Porque esa resurrección no nos hubiera afectado positivamente a nosotros, pero tuvo que venir un hombre que sin dejar de ser hombre, era Dios también, y sin dejar de ser Dios, era hombre, se adapta a nuestras condiciones humanas, se somete al acto de la muerte, vence a la muerte a través de la resurrección y a través de la resurrección adquiere un triunfo para todos nosotros y es lo que conocemos como la redención. El hecho según el cual Cristo entregó su vida por nosotros, padeció y ojo, no murió así, ay, me dio un infarto, me morí. Lo maltrataron, lo humillaron, lo escupieron, lo insultaron, lo clavaron en una cruz, le clavaron una estaca en su costado, una lanza en su costado. Todo eso tuvo que padecer el Señor por ustedes y por mí, para que hoy, 2000 años después, estemos viviendo la joda, viviendo la vida alegre y no le paremos bola a Dios. Entonces no tiene sentido. Por eso es que les decía al principio de la catequesis que el estar en un programa de catequesis y de formación cristiana
a estas alturas de la vida en la que nos encontramos todos nosotros, tiene una característica distinta. Porque aquí no estamos obligados, estamos por voluntad propia, porque queremos estar aquí. Y evidentemente, Dios que se revela progresivamente a lo largo del tiempo, nos está comunicando algo. Y una de las cosas que, a ver, la malita fama que tengo yo como catequista y que me la he ganado ya a pulso durante muchos años, es que yo suelo ser un poco miserable, un poco cargoso, porque esta no es la catequesis en la que, a ver, amiguitos, cojámonos todos de las manos, recemos el Padre Nuestro y ¿quién vive? Cristo. No, aquí les saco la madre para que estudien y para que aprendan y para que entiendan cuestiones teológicas básicas de la fe cristiana. Porque claro, así como uno se esmera cuando entra a la universidad a estudiar una materia, ¿por qué no nos esmeramos para conocer a Dios? Esto no es cuestión de, no, yo me sé el Padre Nuestro, el Ave María, me hace hacer la señal de la cruz y pare de contar. No, hay que conocer un poco qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo funciona todo esto. Todos seguramente tenemos esto en nuestras casas, la Biblia, pero la mayoría lo sabe tener como adorno abierto en la entrada de la puerta de la casa y ya, está la Biblia. La Biblia es para leerla, la Biblia no es para tenerla de adorno, la Biblia es para leerla, ¿ya? Porque en la Biblia está escrita la voluntad de Dios para los hombres, porque entendemos que la Biblia es un libro sagrado, un libro que ha sido inspirado por Dios mediante el Espíritu Santo a hombres que la han escrito para que a través de ellos se transmita el mensaje que Dios quiere que nosotros conozcamos. Uno de ellos es la encarnación, el hecho según el cual Dios adopta la condición humana sin dejar de ser Dios para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Porque todos ustedes deben haber escuchado, ay, Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Salvador, sí, pero ¿de qué nos salva? ¿Se han preguntado de qué nos salva Jesucristo? ¿Cómo nos salva? Ay, sí, pobrecito Jesús, ay, murió en la cruz, murió por nosotros, pero ya, ¿cómo la muerte de Cristo nos alcanza a nosotros? Esas son las preguntas que el cristiano tiene que hacerse. Y es el hecho de que él siendo Dios se somete a algo que no debería someterse, porque él bien podía haber sido inmortal como hombre, pero él se somete a la muerte para que a través de su muerte pueda vencer a la muerte, resucitar y darle así, hacerle así a la muerte, le hace así a la muerte, vence a la muerte y a través de vencer a la muerte rompe las cadenas que el hombre tenía respecto de la muerte, como una posibilidad de no salvarnos. Y gracias a que Cristo resucita al tercer día y vence a la muerte, es que a partir de ahí nosotros adquirimos la posibilidad de salvarnos. Por eso es que le llamamos a Cristo el Salvador, porque a través de su muerte y resurrección nos dio la posibilidad y nos dio el pase VIP directo para salvarnos. Ustedes dirán, oye, qué bacán, ni que ya tenemos pase directo al cielo. Tranquilidad, tampoco así. Porque ahí viene un tema que es muy polémico entre los hermanitos evangélicos que dicen cada cosa y la fe católica. Porque los hermanitos evangélicos, ellos tienen una creencia media rara y chueca que se inventó un señor Martín Lutero en el año 1500 y pico, en el que decía, solo la fe y nada más que la fe. Seguramente más de uno de ustedes habrán escuchado a algún amigo o amiga evangélica que les diga, ay, no, amiga, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu vida como tu salvador personal. Como dicen en mi barrio, y perdón la expresión, pero yo soy así, una bestia. Paja. Eso es mentira. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que nos salvamos solo por la fe. Claro, por eso es lindo ver a nuestros hermanos evangélicos. No importa que seas borracho o golpeador de mujer, no importa, basta que aceptes a Cristo en tu corazón y ya está. No, no se trata de eso. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento dice, la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. Y por eso es que ser católico es tan jodido. Porque acá no es cuestión de tener fe, de ir a cantar al culto, ir con la falda larga, con la pandereta y ya. No, acá hay que portarse bien también. Acá hay que tener fe y hay que portarse bien también. Porque ciertamente la justificación es por gracia a través de la fe. La justificación o la salvación de nuestra alma
la podemos perder por nuestras obras. ¿Qué es lo que dicen los evangélicos? Y en parte tienen razón. Jesucristo vino al mundo, entregó su vida y murió por ti y por mí. Y por ti y por mí murió y a través de su muerte y resurrección nos salvó. Hemos sido salvados por Cristo. Amén, diría yo. Aleluya, gloria a Dios. Así es. Es correcto. Pero ¿qué pasa si Cristo pagó por mi vida a precio de su sangre? Se sacó la batimadre Jesús por nosotros. Se trepó a una cruz. Padeció, murió, fue sepultado, resucitó. Y todo lo hizo por nosotros. Pero nosotros seguimos nuestra vida, viva la joda, viva el relajo. ¿Cuál es el sentido? ¿Tiene lógica que Dios haya pagado un precio tan caro por nuestra alma, por nuestra salvación, y que nosotros simplemente no importa lo que hagamos, ya estamos salvados? No tiene sentido. Por eso es que mucha gente deja de ser católica y se van con el pastor Pepe de la esquina. ¿Por qué? Porque el pastor Pepe te dice, mija, no importa, usted haga lo que quiera, lleve la vida alegre que quiera, cásese, divorcie, se vuélvase a casar, cásese, divorcie, se vuélvase a casar, no importa, basta con que aceptes a Cristo en tu corazón. O sea, no me vengan con romanticismos pendejos, que eso no dice la Biblia, eso no es lo que ha revelado el Señor y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Y uno de los tantos problemas que tenemos en el entendimiento y en la vivencia de nuestra fe, y que ustedes lo pueden ver, perdonen que yo siempre utilice el ejemplo, pero es lo que más nos acechan los hermanos protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Ellos tienen otro principio que también es muy perjudicial y es lo que se va a basar la clase del día de hoy. Fíjense, todo lo que hemos hablado ahorita hasta ahorita es introducción. Recién ahorita entramos al tema de la clase. Ellos dicen, sola escritura. ¿Qué significa eso? Acabo de hablar en latín. Sola escritura significa solamente la escritura. Es decir, para los evangélicos y para los protestantes en general, la única autoridad que existe es la Biblia y nada más que la Biblia. Por eso es muy común escuchar al evangelio, al evangélico. Oye, ¿por qué tú dices, por ejemplo, que María es sin pecado? La Virgen María Inmaculada Concepción. Eso es un invento de los católicos. Porque en la Biblia, ciertamente, en ninguna parte dice, ninguna parte dice literal la Inmaculada Concepción de María. ¿Ya? Entonces ahí es cuando uno dice, a ver, ¿cuál es la real autoridad de nuestra fe? ¿La Biblia? ¿Solo la Biblia? ¿Hay alguna otra autoridad que ustedes identifiquen dentro de nuestra fe? A ver, abro los micrófonos y a ver, Anabel, ¿qué otra autoridad, aparte de la Biblia, usted puede identificar? Vamos. Ninguna, solo la Biblia, porque es lo que está escrito y lo que conocemos, creo yo. ¿Se me va a ser evangélico usted entonces? No, tampoco así, pero igual creo yo que eso es porque está la escritura, pues. Perfecto, Y muy bien. según las escrituras están. Perfecto. Ese es el criterio. Quiero escucharlos a todos. A ver, Ariana, que me tiene apagada la cámara, me tiene amagado, a veces la prende, a veces la apaga. A ver, Ariana. Vamos a ver si está ahí. Ariana la una, Ariana las dos. No está Ariana, entonces vamos a ponerle falta a Ariana porque no contestó. Keila. Keila. Ah, ya veo, esa es la estrategia, ¿no? Ponen el Zoom, lo dejan ahí y se van para otro lado, ¿no? Ok. Steven. A ver, Steven, ¿qué otra autoridad, aparte de la Biblia, puedes tú identificar en nuestra fe? Yo que conozca ninguna, Ninguna, solo he escuchado la Biblia. solo la Sí. Biblia. Perfecto. Catherine, prende el micrófono nomás para escucharla. Solo la Biblia también, yo no. Solo la no. Biblia.
Ok, bueno, ya Astrid ya la hicimos participar, ya no la vamos a molestar otra vez. Este, Los magisterios, ¿no? O sea, el papa, el obispo. ok, O sea, ellos forman parte, obviamente, pues de la Iglesia Católica y de hecho sí quería comentar algo acerca del tema de los evangélicos y los cristianos. De hecho, pues en mi familia, mi hermana, mi hermana es evangélica ujú, y realmente yo considero que los evangélicos por lo general sí, es verdad, tienen otro chip, otra manera de pensar totalmente diferente a los católicos. Ella fue católica, de hecho, porque desde pequeñas nos inculcaron. Yo fui la única que siguió la línea de seguir siendo católica como tal en religión, porque después mi mamá se hizo evangélica y como que no se, o sea, ella decía como que no era para ella esa religión y actualmente cree que hay un Dios, o sea, cómo ha cambiado el pensamiento. Actualmente sabe que existe un Dios, pero cree mucho en las energías, en cambio ella tiene como que otro chip en ese sentido. Mi hermana, en cambio, es el vivo ejemplo de que no se, o sea, ellos predican algo, pero no lo cumplen. Entonces, yo sí con ella tengo bastantes roces, de hecho, por ese tema, yo sí trato de como que, bien dicen, de fútbol, de política y de religión no se habla, no es un tema de conversación porque siempre hay discusiones. Entonces, sí, ella tiene como que actitudes que normalmente una persona normal no la tendría. O sea, una persona que cree en Dios, que ama a Dios y que se supone que sigue el ejemplo de Dios. Y asimismo, pues una compañera del trabajo que ella, uy, me ha tratado pues de llevar a su iglesia un montón de veces que ella es evangélica y yo le he dicho que no, que o sea, que yo estoy bien en mi religión, que yo creo en Dios, que yo sigo a Dios, pero de a mi manera. Entonces ella, no, que sí, y me acuerdo que otra vez le dijo inclusive a mi esposo, por medio del esposo de ella, le dijo a mi esposo que, ay no, pero es que Astrid no quiere venir acá a la iglesia, entonces yo no me puedo llevar con ella, entonces ya no la puedo ayudar. Entonces yo creo que ese pensamiento como egoísta, y esa manera como de pensar no está bien, más que todo pues a los ojos de Dios. O sea, si son unas personas que tanto predican y tanto hablan, no lo practican. Esa es la palabra. O sea, predican pero no lo practican en su día a día. Entonces yo creo que sí, eso es un problema que hay y que además pues también se ve muchísimo porque al frente de la casa de mis suegros hay una iglesia evangélica que han hecho en una casa. Y yo recuerdo un día, o sea, que fue lo que más me impactó porque ellos todo el día se pasan, o sea, todo el fin de semana desde la mañana hasta las 12 de la noche, gritando y tantas cosas que una vez, o sea, me sorprendió tanto que dijeron, no, es que la Virgen María no es nadie, esa mujer impura, que ni se, o sea, gritaron un poco de cosas que yo dije, mejor cierro la ventana, cierro las puertas para no escucharlos y que Dios los perdone por lo que están diciendo, ya. porque a veces esas incoherencias que pasan, entonces quería acotar un poquito de eso. Sí, totalmente, totalmente. Y muy, muy valiosa tu acotación. Ahora, me has dado pie para muchas cosas interesantes que vamos a hablar a partir de ahora. Y de hecho, por ahí les voy a dar unos pequeños tips para poder, digamos, saber cómo manejar este tipo de situaciones. A ver, primera cosa, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la autoridad como la hemos identificado. ¿Ok? Aquí está la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de libros, ¿ya? Que cada libro tiene un nombre: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, etcétera. La Biblia es un conjunto de libros que se entiende que es un conjunto de libros inspirados por Dios, porque creemos que es palabra de Dios, porque lo que aquí dice es palabra de Dios. Ahora, vamos a desenmarañar un poco esta historia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Vino Dios desde el cielo con una pluma santa, cogió y empezó a escribir? ¿O la escribieron hombres, personas como nosotros? La escribieron personas como nosotros, ¿ya? Pero que son personas inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo, que han puesto por escrito lo que Dios les ha comunicado. Por eso es que todos
yo creo que los que estamos aquí reunidos todos sabemos que esto es palabra de Dios y que lo que dice aquí es lo que Dios nos dice. Ok, les voy a hacer una pregunta trampa, una pregunta difícil. Hágansela esta pregunta a un evangélico y lo van a ver en el piso tirado, botando espuma por la boca. ¿Quién dice que esto es palabra de Dios? ¿Quién dice que esto es palabra de Dios? Ya, estamos claros que hubo a lo largo de toda la historia hombres que escribieron, pero sí estamos claros que el Antiguo Testamento se escribió cientos y cientos y cientos de años antes que Jesús, ¿verdad? Sí estamos claros que el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico se escribió cientos de años antes de Jesús. Y sí estamos claros que el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, Mateo, Juan, Lucas, las cartas de San Pablo a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Romanos, la Epístola de Santiago, el Apocalipsis. No es que un día Jesús vino, a ver chicos, se me ponen en este auditorio y todos se van a poner a escribir y cuando todos terminen, me entregan, compilamos, mandamos a la imprenta y lo reproducimos. Así no fue. De hecho, ¿cuál fue el último libro que se terminó de escribir? Uno de los últimos libros en escribirse. ¿Saben cuál fue? El Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol San Juan y fue uno de los últimos en escribirse. Entonces, ojo por favor con la pregunta que voy a hacer porque quiero que le saquen humo al cerebro. Vamos a pensar. Entonces quiere decir que la Biblia al final del día se escribió un pedazo por aquí, un pedazo por acá, otro pedazo por acá, otro pedazo por acá. Estamos claros de eso, ¿no? ¿Y quién se encargó de coger todos los libros, recopilarlos en un solo libro y decir, esto es palabra de Dios? ¿Me pueden responder esa pregunta? ¿Quién dijo que esto es palabra de Dios? Vino el arcángel Gabriel, bajó un ángel del cielo, se abrieron las nubes y una voz desde lo alto dijo, eso es palabra de Dios. ¿Quién dijo que esto es palabra de Dios? A ver, les voy a dar 10 segundos para que piensen y me den una respuesta. ¿Quién dijo que esto es palabra de Dios? Pregúntale esto a un evangélico. ¿Por qué crees tú que esto es palabra de Dios? Si la creencia de los evangélicos es que solo la Biblia, y si no está en la Biblia, entonces no existe. Ok, dime en qué parte de la Biblia dice que esto es palabra de Dios. ¿Quieren que les dé la respuesta? ¿Sabe quién dijo que esto es palabra de Dios? En el año 382, el Papa Damaso I convocó a un concilio a la Iglesia Católica. Convocó un concilio, es decir, convocó a los obispos del mundo a que se reúnan. Y en el año 382 después de Cristo, dirigidos por el Papa Damaso I, se definió, estos son los libros inspirados y estos no. Se recopiló todo y se dijo, esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios. Entonces, preguntarle a un evangélico, ¿quién te ha dicho a ti que esto es palabra de Dios? Es hacerle jaque mate. Porque si es un evangélico honesto y conoce de historia, te va a tener que decir, la Iglesia Católica definió el canon bíblico en el año 382. La Iglesia Católica fue la que lo recopiló y lo compiló en una serie de libros. Entonces, contestando a la pregunta que yo hice un rato, ¿qué otra autoridad hay aparte de la Biblia? La Iglesia, pues. Si la Iglesia es quien define la Biblia, si la Iglesia es quien define cuál es el canon bíblico, la Iglesia fue la que dijo, este libro no, este libro sí, este libro no, este libro sí, y estos son los que son, y estos son los 73 libros de la Biblia. ¿Se entiende? Y ahí viene otro problema. Ahí viene otro problema.
¿Qué pasa después del año 382, cuando en el concilio se definió al canon bíblico como el canon oficial y el canon válido de 73 libros inspirados por Dios? 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 46 y 27. Tienen que aprenderse ese número. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Qué pasó después? Ustedes dirán, pasó después de unos 5 años de que se reunió el concilio, pasaron unos 3 añitos después que se reunió el concilio, después de esto que les cuento yo en que se definió el canon, ¿qué será? Unos 10 años, 15 años. ¿Cuánto tiempo después? Allá por el año 1520, por ahí, 1520, 1200 años después de haber definido el canon, o sea, no después de 5 años ni después de 1200 años después, aparece un señor que se llama Martín Lutero. Y este señor Martín Lutero dice, no, no acepto la autoridad del Papa, no acepto la autoridad de la Iglesia, yo solo acepto la autoridad de la Biblia, ¿ya? Y este señor Martín Lutero no solamente que se la fumó al revés y dijo que no reconocía a la Iglesia como autoridad, sino que además le quitó 5 libros, le quitó, perdón, 7 libros que ya estaban incorporados en el canon de las Sagradas Escrituras, él se los quitó. O sea, si se ponen a pensar ustedes lo que significa que venga un gallo 1200 años después, se la fuma al revés y dice, no, ¿sabes qué? La iglesia está mal, así que estos 7 libros van para afuera. Y le quitó 7 libros a la Biblia, que es el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch y primera y segunda carta de los Macabeos. Primer y segundo libro de los Macabeos. Que son 7 libros que estaban en el Antiguo Testamento y él, así, de un solo porrazo, se los quitó. ¿Con qué autoridad, hermano lindo? ¿Qué fumaste? ¿Cómo así? Explícame, ¿qué te pasa? Y si nosotros somos rigurosos en la historia, es más, pónganlo en Google. Les reto a que cuando termine la clase lo pongan en Google y pongan Martín Lutero, epístola de paja. Pongan en Google y van a ver lo que les va a salir. Martín Lutero quiso declarar a la epístola del apóstol Santiago como una epístola paja. O sea que este sinvergüenza, aparte que se comió 7 libros del Antiguo Testamento, quiso comerse un libro del Nuevo Testamento. ¿Y saben por qué se quiso comer el libro del Nuevo Testamento? Porque en la carta de Santiago dice que nosotros nos salvamos no solo por la fe, sino también por las obras. Y como él estableció como uno de esos principios de que solo, nos salvamos solo a través de la fe, entonces le era incómoda la epístola de Santiago y la quiso sacar. ¿Y saben a partir de Martín Lutero qué nace? El movimiento protestante del siglo XVI. Y a partir del siglo XVI es que aparecen nuestros hermanitos evangélicos. Entonces no me vengan con cuentos, pues hermano. La única iglesia que llega desde hoy hasta Jesucristo es la iglesia católica. ¿Cómo lo podemos ver? Por historia. Porque si ustedes se van desde San Pedro, que fue el primer papa, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Crisógono, Cipriano, y así sucesivamente durante el tiempo, ¿a quién van a llegar? A Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco. ¿Cuál es la única iglesia que tiene sucesión apostólica ininterrumpida en la historia que llega desde el Papa Francisco hasta San Pedro? La iglesia católica. Entonces no me vengas a decir que 1520 años después de Cristo viene un gallo que se la fuma al revés y me viene a decir que él tiene la verdad. O sea, la misma Biblia que los evangélicos aceptan, la misma Biblia que los evangélicos aceptan,
Dice en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, le dice, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Y eso lo dice la palabra de Dios, que a la Virgen María todas las generaciones la iban a llamar bienaventurada. Y no falta por ahí un desubicado evangélico tratando mal a la Virgen María. O sea, no me vengas a decir que eres cristiano, pues. Porque para ser cristiano no hace falta solo creer en Cristo. Hay que creerle a Cristo. Hay que creer lo que Cristo dijo y dispuso. Cristo dijo, por eso yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y a quién se lo dijo? A Pedro. No se lo dijo a todos los apóstoles, se lo dijo a Pedro. A Pedro él lo escogió como el jefe de los apóstoles. A Pedro él lo cogió como fundamento de la iglesia. No fue a Pablo, no fue a Lucas, no fue a Juan, fue a Pedro. ¿Y cuál es la única iglesia que conserva esa tradición desde Pedro hasta el Papa Francisco? La Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, además de la Biblia, ¿qué otra autoridad conocemos? La Iglesia. La Iglesia es autoridad. Es más, y con esta pregunta, hasta aquí los voy a dejar para que no se me mareen mucho. En cuanto a principio de autoridad, ¿qué es más, la Biblia o la Iglesia? ¿Quién se anima? Cualquiera. Prende el micrófono y me responde. ¿Quién tiene más autoridad? ¿La Biblia o la Iglesia? No todos a la vez, no se peleen, por favor. A ver, Astrid, que la veo con ganas de hablar. Hay que sacarle el aire a Astrid hoy día. A ver, Astrid, en principio de autoridad, ¿quién tiene más autoridad? ¿La Biblia o la Iglesia? O sea, es que las dos son importantes. No, pero yo estoy preguntando cuál tiene más autoridad. Yo creo que la Biblia, La o Biblia. sea, ajá, o sea, yo creo que la Biblia, pero es que no sé, es como que así, en una balanza. Pero sí, podría ser la Biblia. Estamos claros que los dos tienen autoridad. En Ajá, eso, exacto. miren, les voy a hablar de la Biblia. Fíjense, voy a coger la Biblia, primera de Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Te escribo esto con la esperanza de ir a verte pronto, pero por si tardo, quiero que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia, repito, columna y fundamento de la verdad. Repito por tercera vez. Dice la Biblia que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces la iglesia tiene más autoridad. Y respondiendo a ese comentario, ¿quién definió la Biblia? ¿O la Biblia se definió a sí misma? La iglesia, Con lo sí, la cual, iglesia la tiene más autoridad. iglesia tiene más autoridad que la Biblia. No obstante, la Biblia es palabra de Dios sagrada, pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo. Por lo cual, si bien la Biblia tiene autoridad suprema, la iglesia tiene una autoridad ligeramente superior a las Sagradas Escrituras. Puede sonar escandaloso, es más, díganle esto a un evangélico y comienza le sale en fuego. Pero es la verdad. Pregúntele a un evangélico, ¿cómo sabes tú que eso que tienes ahí es palabra de Dios? ¿Quién dijo que eso es palabra de Dios? Y ahí se va a resetear solito. Y van a ver que les van a salir con cuentos de que no, porque fue inspirada por Dios. Ya, pero ¿quién dijo que eso fue inspirada por Dios? Y cuando no sepa qué responder y lo tengan ya arrinconado en el piso, ahí díganle. Año 382, Papa Damaso I, en el concilio
se encargó de definir la Biblia como el canon de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el Concilio de Roma, año 382. Punto. Y nada más, y ahí van a ver la crisis existencial que le van a generar a un evangélico. Bueno, mis queridos hermanos, les agradezco mucho por haberse conectado. Les recuerdo que es importante que prendan la cámara. Si ustedes acceden a la sala, están en la sala, pero no prenden la cámara, para mí eso es falta. No han asistido a la clase. ¿Ya? Al único que le voy a perdonar ahorita es a Steven, porque cuando le pregunté, sí prendió la cámara y contestó, pero el resto para mí no está conectado. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho, cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Vayan revisando el cuestionario, porque para que no se les acumule, vamos avanzando y ya iré informando cualquier novedad, ¿ya? Listo, que tengan una buena noche.